Vivimos en un tiempo donde las preguntas difíciles y las objeciones al cristianismo ya no tienen límites y llegan en cualquier momento, ya sea en comentarios de redes sociales, en una charla o en un meme viral. Y no todas vienen con tono amable. Algunas cuestionan la existencia de Dios, otros buscan explorar incoherencias y otras disfrazan falsas promesas de libertad que al final dejan a las personas vacías. En este episodio vamos a ver cómo responder a cada quien con tacto, firmeza y de forma estratégica, todo con una meta: representar bien a Jesús en cada conversación. Veremos todo esto y más a continuación. Quiero darle la bienvenida a Realidad Sin Filtros. Yo soy su anfitrión Diego Fallas y aquí en este espacio interactuamos con ideas y tendencias culturales a través de una teología y apologética sólida para traer claridad a un mundo lleno de confusión. Y presta atención acá porque lo que vamos a ver hoy es sumamente importante. Muchas veces estamos tranquilos, simplemente existiendo en la vida, ¿verdad? Quizás compartiendo con otras personas. Y de repente alguien nos lanza una pregunta profunda sobre el cristianismo, una objeción sobre un tema controversial, y en segundos el ambiente cambia. Se vuelve tenso, vemos como toda la atención se centra sobre nosotros y cómo todos esperan que respondamos de inmediato. En estos momentos algunos se quedan congelados, ¿verdad? Sin saber qué decir, se quedan en shock. Luego llegan a casa con culpa, sintiéndose como el peor cristiano, y casi que puede imaginarse a Pablo, ¿verdad? Mirándolos desde el cielo con desaprobación. Y hay otras personas que quisieran decir algo, pero no saben qué decir. Y hay otras personas que más bien responden de forma airada y la conversación escala de tono y termina no siendo productiva. Así que en todo esto que vamos a ver, vamos a ver tácticas y principios que nos ayudarán a no solo manejar bien esas conversaciones difíciles, sino también cualquier otra conversación que tengamos. Cualquier otra conversación sobre cualquier cosa se va a ver beneficiada por lo que vamos a ver hoy. Lo que aprenderemos hoy se aplica a todas las interacciones que tengamos en la vida. Ahora, quiero poner un par de cosas en el contexto bíblico, que es en este caso lo más importante, y es que es normal que nosotros como cristianos enfrentemos esas situaciones. 2 Corintios 5:20 habla de que nosotros somos embajadores de Cristo, ¿verdad? Y quiero que nos pongamos a pensar un momento sobre eso. ¿Qué es un embajador? Un embajador es una persona enviada a un lugar o un contexto que no es el suyo, ¿verdad? Sale fuera de este lugar que es el suyo y es enviada a ese otro lugar para representar a una persona, algún país, alguna nación, ¿verdad? Es un representante de algo o de alguien en un contexto que no es el suyo. Y es que Pablo nos está diciendo que ese es nuestro papel, ¿verdad? Nuestro destino final, el lugar donde pertenecemos, no es esta tierra. Sí, es cierto, aquí vivimos, nos desarrollamos y trabajamos durante esta vida, pero nuestra lealtad y ciudadanía última le pertenecen a Dios. Y mientras nosotros volvemos a nuestro hogar, a nuestro verdadero hogar, somos sus representantes en este mundo. Esto hace que no nos debería sorprender cómo a veces tenemos esos encuentros con temas controversiales con personas que no creen lo mismo que nosotros, porque al final de cuentas, no estamos en nuestro lugar último, no estamos en este lugar donde todos estamos viviendo para la gloria de Dios. Y también Pablo nos recuerda en 2 Corintios 3, del 2 al 3, que somos cartas vivas, ¿verdad? Así como nosotros podemos leer la Biblia y podemos aprender más de Dios, de Jesús, del cristianismo, nosotros somos cartas vivas que son leídas por las demás personas. Eso quiere decir que muchos quizás nunca han leído la Biblia o solamente saben cosas distorsionadas del cristianismo, pero que nosotros estamos ahí como cartas enviadas por Dios para mostrarle al mundo cómo es Él a través de nuestra vida. Por eso la idea no es solamente ser embajadores, sino ser buenos embajadores. Porque tenemos una gran responsabilidad de representar bien a Jesús. Es la reputación de Jesús la que está en juego.
¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado si uno va a un banco o a algún negocio y los atienden mal, ¿verdad? Una persona descortés y grosera. Mucha gente se va de ahí diciendo, no, es que en ese banco, en ese tal negocio, la verdad tienen un pésimo servicio al cliente, ahí atienden mal. El que queda mal no es siempre el representante, sino aquello a lo que está representando. Y algo similar pasa con nosotros. La forma en que nosotros vivimos y cómo nos desenvolvemos influye cómo otros ven a Jesús. Ahora, volvamos un momento al ejemplo inicial, cuando somos el centro de atención, ¿verdad? Cuando alguien nos lanza una pregunta o lanza alguna objeción y estamos en medio de este grupo, por decirlo así, de personas. Como decía, hay quienes disfrutan este momento, hay quienes están dispuestos a interactuar, pero se sienten nerviosos, y hay quienes lo evitan por completo. Y no importa cuál sea tu caso, esas tácticas y principios que veremos te ayudarán a representar a Jesús de manera efectiva, aún en medio de estas conversaciones difíciles o controversiales. Y como embajadores de Cristo que somos nosotros, debemos contar con las siguientes características. La primera es conocimiento, y es que necesitamos conocer nuestra fe, ¿verdad? Necesitamos saber qué creemos y por qué lo creemos. Imagínate hacerle una pregunta sumamente básica a un mecánico al que le llevas tu vehículo para que lo repare y que ese mecánico no sepa la respuesta, ¿verdad? ¿Qué mensaje te transmite eso, verdad? ¿Cómo podrías confiar en lo que esa persona te está diciendo? Y así pasa muchas veces cuando nosotros como cristianos se nos hacen preguntas básicas sobre nuestra fe y no sabemos la respuesta. Pero ocupamos conocer nuestra fe, saber qué es lo que creemos, por qué es lo que creemos. Y por eso también parte es lo que yo trato de hacer en estos podcasts, en redes sociales y demás. Luego, aparte de conocimiento, también ocupamos carácter. Si vamos a hablar del amor de Jesús, del respeto, de la verdad de Jesús, pues nosotros deberíamos mostrarlo. Nuevamente, somos representantes de Jesús, ¿verdad? Si una persona habla del amor y verdad de Jesús, pero sus actitudes y acciones reflejan algo diferente, eso va a perjudicar sus esfuerzos de transmitir el mensaje de Jesús. Y por último, también debemos tener sabiduría. Debemos comunicar nuestro conocimiento de forma efectiva y persuasiva, porque lo que vas a comunicar es muy importante. Y es que muchas personas se enfrentan a esas conversaciones utilizando fuerza bruta y con las armas de un guerrero, cuando en realidad se requieren las herramientas de un diplomático. Como estamos viendo, somos embajadores. Entonces, ocupamos sabiduría para tener esas conversaciones controversiales. Debemos buscar que nuestras conversaciones siempre sean cordiales. Eso sí, a veces esto no será posible. Puede ser que por más que expresemos nuestra posición correcta, por más que lo expresemos de forma comprensiva, alguna persona se enfurezca, ¿verdad? Y en esos casos hay muy poco que puedas hacer al respecto. Si a Jesús le pasó esto, a nosotros de fijo nos pasará. Las enseñanzas de Jesús hicieron que algunas personas se enfurecieran. Sabemos que las buenas noticias, porque son buenas noticias del Evangelio, son ofensivas para algunos. Pablo nos dice que para algunos es ofensa, para otros es locura. Pero el punto aquí es asegurarnos de que si alguien se ofende, que se ofenda por las buenas noticias del Evangelio y no por nuestro comportamiento. Porque la forma en cómo decimos algo es tan importante como lo que estamos diciendo. Así que veremos a continuación tácticas y principios que entran dentro de ese aspecto de la sabiduría que nos van a ayudar a tener conversaciones productivas. La primera es: ¿alguna vez te han lanzado alguna pregunta sobre el cristianismo y no supiste qué decir? ¿O alguna objeción que te dejó en blanco frente a todos? Te tengo una buena noticia, y es que preparé una lista de libros que no solamente te enseñan a responder con argumentos sólidos, sino a prepararte para estas ocasiones. Solamente entra a diegofallas.com/recomendados y descubrí estos recursos ordenados por tema que te ayudarán a desenvolverte de forma correcta en estas situaciones. No debemos esperar cerrar el trato siempre. Y es que muchas veces tenemos la expectativa de que una persona que tiene grandes objeciones intelectuales y emocionales al cristianismo va a aceptar a Jesús después de una sencilla conversación de 3 minutos y ya, ¿verdad?
Y aunque eso ciertamente puede pasar, Dios es sumamente grande y cualquier persona se puede dar cuenta de eso en cualquier momento. El problema es cuando hacemos de eso una expectativa de que así debería ser siempre. Y eso entonces ya resulta en que no es una expectativa realista y no es sabio tenerla, ¿verdad? Vemos que, por ejemplo, esto frustra especialmente a aquellos cristianos que no son buenos cerrando tratos, ¿verdad? Donde esperamos que en toda conversación, ¿verdad? Después de con solo 2 minutos de hablar con alguien que no es cristiano, ya la persona pueda hacer la oración de fe. Y hay personas que no son buenas cerrando estos tratos, por llamarlo así de algún modo, como dice la frase. Y eso los frustra porque tienen esta presión de esa expectativa que, como decía, no es realista y tampoco es sabio tenerla. La buena noticia para en medio de esto es que tampoco es necesario tener esa meta, ¿verdad? Podemos estar abiertos a la posibilidad de que eso pase y gloria a Dios cuando pasa, pero aún así no pensar que hemos fracasado si una persona no se convierte después de escuchar por primera vez el cristianismo en una conversación de 2 minutos, ¿verdad? Una meta más adecuada y también diría bíblica, y vamos a ver más adelante por qué digo eso, pero una meta más adecuada que podemos tener es la de poner una piedra en el zapato de esa persona, ¿verdad? Esto se refiere el plantar una idea o una pregunta que los lleve a reflexionar profundamente sobre sus creencias. Es que se lleven algo para pensar, ¿verdad? Que lo puedan digerir. Es algo que los lleve un pasito más cerca. Porque no creo que sea prudente tratar de forzar una conversión en cada conversación. Después de todo, nosotros no somos el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia, de juicio. Sino más bien es, como digo, tratar de darle a la persona algo en que pensar. Y eso es sumamente importante porque muchas veces pasa que antes de que las personas estén dispuestas a adoptar una nueva creencia, primero deben dudar de la que ya tienen. Muchas veces es un proceso, ¿verdad? Muchas veces implica un cambio de vida muy importante y ocupan procesarlo, ¿verdad? Y como les decía, creo que también eso es una posición bíblica y Pablo justamente habla de esto cuando él dice que unos siembran y otros cosechan, ¿verdad? Quizás hay una persona que se convierte en algún momento después de una conversación de 3 minutos, pero quizás esa persona vino precedida de muchas otras que le pusieron piedras en sus zapatos poco a poco y finalmente ya cuando la persona estaba lista llegó una y cerró el trato, ¿verdad? Unos siembran, otros cosechan, pero no podemos olvidar a aquellos que siembran por solamente ver a aquellos que están cosechando. ¿Qué hubiera pasado si alguien que quiere cerrar el trato y llega donde esa persona, pero nadie nunca le hubiera sembrado nada, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si esa persona llega y nadie nunca le hubiera puesto una piedra en el zapato a esa otra persona? Probablemente no hubiera salido también esa conversación final. Así que no te desanimes, busca que tu meta sea dejar una piedra en el zapato de la persona y todo lo que pase ahí es ganancia y gloria a Dios si pasa algo más. Y luego el otro principio que debemos tener muy claro es lo que se conoce como la carga de la prueba. Y es que ¿quieres profundizar en tu estudio de la Biblia y entenderla de una manera clara y práctica? En este minicurso gratuito vas a aprender un método paso a paso para estudiar la Biblia, interpretarla correctamente y aplicarla a tu vida. Entra a diegofallas.com/curso y empezá hoy mismo, porque tu fe merece un conocimiento bíblico verdadero. Cuando escuchamos una objeción, normalmente nos lanzamos a responderla de inmediato, ¿verdad? O sentimos que tenemos la responsabilidad de hacerlo. La verdad es que muchas veces como cristianos entramos en modo defensivo, ¿verdad? Cuando escuchamos, no sé, que el cristianismo es machista, que los cristianos son intolerantes, que Dios no existe, sentimos una gran responsabilidad inmediata de saltar a responder eso y dar una respuesta adecuada. Y si no la tenemos, entonces más bien muchas veces nos frustramos cuando no lo podemos hacer. Sin embargo, no podemos olvidar ese principio de la carga de la prueba. Y eso significa que aquel que afirma algo tiene la responsabilidad de respaldar su afirmación. Que la persona que hace una afirmación, que la persona que dice que algo es de cierta forma,
debe dar las razones o evidencias que la respalden y no la otra persona, ¿verdad? Que si yo quiero convencerte de algo, yo tengo que dar las razones y las evidencias que respalden mi posición y por qué tú deberías aceptarlo. Es decir, debo hacer el trabajo de levantar la carga de la prueba de lo que yo estoy diciendo. El problema es que muchas veces los cristianos dejamos que las personas se salten su responsabilidad de demostrar lo que afirman. Muchas veces escuchamos muchas afirmaciones como las que decía, Dios no existe, o el cristianismo es machista, el cristianismo es intolerante, y le permitimos que las personas salten su responsabilidad de demostrar lo que están afirmando y de dar razones de por qué ellos están afirmando lo que están afirmando. Ahora bien, este concepto de la carga de la prueba también nos hace tener cuidado a nosotros mismos y ser responsables con lo que afirmamos, porque también aplica para nosotros. Es decir, si nosotros afirmamos algo, si decimos que algo es de cierta forma, deberíamos poder sustentarlo, deberíamos poder respaldarlo. Pero el punto principal es este: no permitamos que las personas que muchas veces lanzan objeciones contra el cristianismo, que lanzan objeciones contra la fe, se vayan sin asumir la carga de la prueba que sus propias afirmaciones demandan. Cuando alguien afirma algo, pidamos las razones y las evidencias que respaldan lo que están diciendo. No dejemos nuevamente que se vayan haciendo afirmaciones gratuitas y sin ningún respaldo de evidencia. Y más adelante veremos cuál es la mejor forma de hacer este proceso. La tercera táctica o estrategia que vamos a ver es que las ideas no tienen el mismo valor. Muchas veces confundimos esto con el hecho de que las personas tienen el mismo valor, porque eso sí es cierto, y especialmente el cristianismo, en contraste con otras visiones del mundo, sí nos da un fundamento para poder afirmar esto y tiene sentido en el cristianismo, porque somos hechos a imagen de Dios, porque Dios decidió crearnos cuando no tenía que hacerlo y demás. Pero independientemente de eso, podemos aceptar que todas las personas, por virtud de ser seres humanos, tienen el mismo valor. Pero eso no pasa con las ideas. Las ideas no tienen el mismo valor. Hay ideas que son verdaderas, hay ideas que son falsas. Hay ideas que deberíamos mantener, que son las verdaderas, que deberíamos buscar, y hay ideas que deberíamos rechazar, que son las ideas falsas. Y bajo el principio de que debemos buscar de que nuestras ideas sean verdaderas, que correspondan con la realidad, y para eso muchas veces usamos argumentos. Un argumento es simplemente un razonamiento que busca probar una conclusión. Es decir, es el razonamiento que yo tengo y que uso para mostrar que algo es de cierta forma. Y alrededor nuestro siempre hay argumentos, ¿verdad? Cuando alguien está afirmando algo, está afirmando un argumento. Cuando alguien nos intenta convencer de una posición en redes sociales, algún familiar, algún amigo, algún pastor, hay un argumento que está detrás de eso. Y me parece muy importante que podamos saber que un argumento tiene dos partes. Y saberlas diferenciar es crucial. Un argumento tiene una conclusión, que es el punto que se está transmitiendo, ¿verdad? Es lo que yo quiero que tú aceptes. Y luego están las razones que se dan para sostener esa conclusión, ¿verdad? Formalmente se llaman las premisas. Entonces, yo tengo lo que yo quiero que tú aceptes y además, recordando lo que hemos visto de la carga de la prueba, tengo las razones que yo te doy para que aceptes esa conclusión. Por ejemplo, veamos esto sencillo. Si yo te digo, debes llevar sombrilla porque el pronóstico dice que va a llover y no es bueno que te caiga lluvia. Bueno, ¿qué es la conclusión? ¿Qué es lo que quiero que tú aceptes? Bueno, que debes llevar una sombrilla. Y luego te estoy dando razones, te estoy dando el razonamiento que me lleva a esa conclusión, y es que el pronóstico dice que va a llover, que no es bueno que tú te lleves. Nuevamente, esto formalmente se lo conoce como las premisas. Es como el techo y las paredes de una casa, ¿verdad? Si las paredes son débiles, si las razones que yo doy para aceptar una conclusión son débiles, el techo se cae. Pero si las paredes, si yo tengo buenas razones para aceptar una conclusión, esta conclusión está firme, así como el techo de una casa está firme.
La forma más fácil en que podemos diferenciar estos dos aspectos es mediante dos preguntas, ¿verdad? La conclusión responde el qué y las premisas responden el por qué. ¿Verdad? Si yo te pregunto, ¿de qué me estás tratando de convencer? Yo puedo decir, ok, usted me está tratando de convencer de que lleve la sombrilla. Y si yo pregunto, ok, ¿por qué usted me está tratando de convencer de eso? ¿O cuáles son las razones que usted me da para que yo acepte eso? Bueno, son que está lloviendo y que el pronóstico dice que va a llover. Nuevamente, la conclusión es el qué, las premisas son el por qué. Y eso es importante porque nosotros debemos analizar los argumentos que recibimos o los argumentos que escuchamos, los argumentos que damos para ver si son sólidos o no, para ver si son buenos argumentos, para ver si las ideas son buenas y valen la pena tenerlas o no. Si son buenos, deberíamos aceptarlos y si son falsos, deberíamos rechazarlos. El problema con todo eso es que muchas veces nada más se nos da la conclusión, ¿verdad? Y muchas veces lo aceptamos así y ya, sin pensar en ella, sin ver por qué deberíamos aceptarla. Ahora muchas veces alguien nos puede decir nada más como, no, lleva la sombrilla y punto, y ya. Obviamente ese es un ejemplo un poco trivial, digamos, pero lo mismo pasa en casos como el cristianismo, ¿verdad? Cuando alguien nos dice, no, el cristianismo es machista. Bueno, eso es una conclusión, eso es lo que usted me está queriendo convencer, pero no me está diciendo el por qué usted está afirmando eso, ¿verdad? No me está diciendo las razones por las cuales yo debería aceptar esa idea. Muchas veces se nos da nada más la conclusión, pero antes de aceptar una conclusión debemos ver si hay buenas razones para respaldar esta idea, para evitar que nos metan gato por liebre, justamente, para evitar que nos metan nada más una frase sin ningún fundamento y sin nada que la sustente. Ahora, es importante entender también que hay varias razones por las que un argumento falla. Y es importante porque al saber cuáles son esas razones, podemos entonces analizar y estudiar los argumentos que escuchamos y los que damos para ver si efectivamente son buenos argumentos o no. En un mundo lleno de objeciones y frases contra el cristianismo, necesitamos responder con claridad. Por eso en todas mis plataformas te enseño a analizar estos argumentos y a darles una respuesta clara y lógica. Seguí a @soy Diego Fallas en YouTube, Instagram, Facebook, X y TikTok. Y también escucha el podcast de Realidad Sin Filtros en Spotify y Apple Podcasts. Y mejor aún, si preferís recibir todo directo en tu celular, súmate al grupo de WhatsApp en diegofallas.com/grupo. Así siempre tendrás ideas y recursos listos para dar una respuesta firme y bien pensada. Podemos resumirlo en 4 razones. Y la primera es que las premisas, recuerden que las premisas eran las razones, la evidencia que yo doy para afirmar una conclusión. Bueno, puede ser que esas premisas no realmente lleven a la conclusión que se está afirmando, ¿verdad? Que no sustenten la conclusión, ¿verdad? Como por ejemplo, si yo te digo, María tiene un carro rojo y lo ha manejado por 5 años y por eso yo sé que ella es una excelente conductora. Bueno, tú me puedes decir, bueno, puede ser cierto que María tenga un carro rojo y sí, lo ha manejado por 5 años, pero eso no implica que sea una buena conductora, ¿verdad? Esa conclusión no se sigue de lo que usted me está diciendo. No hay una relación entre las premisas y la conclusión tal que permita que esa conclusión se apoye en esas premisas. Tal como si yo tuviera 2 paredes que no pueden sostener un techo porque simplemente no están relacionadas de la forma correcta, ¿verdad? Que una persona tenga un carro y lo haya manejado por 5 años no implica que esa persona sea una buena conductora. Simplemente no se siguen, ¿verdad? Este es el término técnico de que la conclusión no se sigue de las premisas. Y entonces es como si te dieran las piezas equivocadas para armar un mueble, ¿verdad? Tú las puedes unir, las puedes lograr construir algo, pero no será el mueble que te dijeron que ibas a tener. Veamos otro ejemplo. Si yo te digo, esa persona es buenísima en matemáticas y por eso yo sé que será un gran cocinero. Nuevamente, ¿verdad? El hecho de que una persona sea buena en matemáticas no significa que sea un gran cocinero, ¿verdad? Simplemente es algo que nada que ver. Entonces, la primera razón por la que un argumento puede fallar es que las premisas
no lleven realmente a la conclusión que se está afirmando, que las razones, la evidencia que se da, no nos lleven a la conclusión que se quiere llegar. La segunda razón por la que fallan los argumentos es que las premisas, ¿verdad? La evidencia que se da para soportar una conclusión resultan ser falsas, ¿verdad? Es como si yo intentara apoyar un techo sobre una pared de papel, ¿verdad? Simplemente no va a poder soportar el peso del techo. La conclusión no va a estar bien fundamentada. Como si yo te digo, no, es que lleve esta sombrilla porque está lloviendo afuera y no quiero que usted se moje. Pero resulta que no está lloviendo afuera, ¿verdad? Entonces lo que la persona está diciendo, lo que la persona está citando como una razón para creer algo, está equivocado porque es falso. Como si yo te dijera también que no necesitas estudiar hoy porque mañana es feriado y entonces mañana vas a tener más tiempo para estudiar. Pero resulta que no solamente mañana no es feriado, sino que adelantaron el examen que tenías para mañana. Mi conclusión está incorrecta porque estoy partiendo de un hecho que es erróneo, ¿verdad? La razón que yo estoy dando para sustentarla es errónea. Ahora, hay una tercera razón también por la que los argumentos fallan, y esta, les voy a decir, es una habilidad de pensamiento sumamente importante, es crucial, y la verdad me cuesta creer cómo fallamos mucho en enseñarla, porque es impresionante que esto no sea como parte de la enseñanza básica en las escuelas y colegios de cada uno de nosotros. Y esta habilidad es la habilidad de poder reconocer afirmaciones que se contradicen a sí mismas. Es decir, afirmaciones que si fueran verdaderas, quitan todo fundamento para sostenerlas. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Empecemos con el hecho de que, y muchas veces se dice actualmente, de que la verdad no existe. Y en un principio pareciera estar todo bien con esta afirmación, pero no nos damos cuenta de que es autorrefutante, ¿verdad? De que si la afirmación fuera verdadera, entonces nos quita todo fundamento, nos quita toda razón para aceptarla en primer lugar. ¿Por qué? Porque la verdad no existe. Esa frase se está diciendo como si fuera algo verdadero. Por eso se está diciendo para buscar convencer a alguien más. Entonces se está asumiendo, se piensa que es verdad, que la verdad no existe. Pero entonces, si fuera verdad que la verdad no existe, me estoy contradiciendo a mí mismo, me estoy autorrefutando, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, la importancia de esto no solamente identificar afirmaciones autorrefutantes, sino de que también una vez que identificamos una afirmación autorrefutante, sabemos que lo opuesto es verdadero. Es decir, si yo digo la verdad no existe, y eso entiendo que se refuta a sí mismo, entonces puedo concluir lo opuesto, ¿no? Entonces la verdad sí existe. Y ya eso nos abre el camino para una discusión posterior. Pensemos esta frase también común de que Dios no se puede describir, ¿verdad? Lo que pasa es que no nos damos cuenta que realmente eso es una descripción de Dios o pretende ser una descripción de Dios. Es decir, se nos dice, no se puede describir a aquel ser que yo estoy justamente describiendo. Porque el hecho de que no se pueda describir sería una característica de Dios. Es decir, yo estoy describiendo a Dios diciendo que Él no puede ser descrito. Es una afirmación autorrefutante, ¿verdad? Es contradictoria. Como por ejemplo, si yo digo que la verdad no se puede conocer. Bueno, entonces, ¿cómo yo conozco eso de la verdad? Nuevamente, si yo digo la verdad no se puede conocer, significa que yo conozco, aunque sea esa característica de la verdad, pero entonces estoy conociendo algo de la verdad. Nuevamente, me estoy contradiciendo, estoy afirmando algo que si es cierto me quita toda razón para creerlo. Como si yo digo también la verdad relativa. Bueno, pero el problema es que yo no estoy diciendo la verdad relativa como si esa misma afirmación fuera verdadera relativamente, ¿no? Esa afirmación pretende ser una afirmación absoluta de que la verdad es relativa. Nuevamente se está contradiciendo. Veamos esas otras frases para terminar con esta sección. Que muchas veces se dice,
es que está mal juzgar. Y lo vemos en todo lado en nuestra sociedad. ¿Cuál es el problema? Que ese es un juicio. La persona está emitiendo un juicio al decir que algo está mal. Y lo que la persona está diciendo que está mal es justamente emitir juicios. Entonces la persona que está diciendo esto se está contradiciendo porque está afirmando que está mal algo que ella misma está haciendo. Se está contradiciendo en la práctica. Recuerdo que a mí también muchas veces me decían, debes dudar de todo. Y bueno, entonces aquí podemos preguntar, bueno, yo debo dudar de eso que usted me está diciendo también. Debo dudar del principio de que debo dudar de todo, ¿verdad? Si al final dudo de todo, voy a dudar de ese principio también. Y veamos también una más sencilla y dice que toda verdad viene de la ciencia. Bueno, esa no parece ser autorrefutante en primer lugar, pero luego nos damos cuenta de que esta no es una verdad que viene de la ciencia, ¿verdad? No podemos probar en un laboratorio que toda verdad viene de la ciencia. Esto es algo que viene de una postura filosófica más bien, que está más allá de la ciencia. Entonces es contradictorio también, porque dice que toda verdad viene de la ciencia, pero esa misma verdad, ese mismo principio, no viene de la ciencia. El punto es que al encontrar y poder identificar afirmaciones autorrefutantes, podemos tener mucha claridad en la forma en cómo debemos pensar, porque estas afirmaciones son muy comunes y nos llevan a grandes mentiras, como vimos ahorita brevemente, pero también nos llevan a la verdad en cuanto a que podemos saber que si identificamos una afirmación autorrefutante, lo opuesto es verdadero. Entonces vemos que toda verdad no viene de la ciencia, que la verdad sí existe, que la podemos conocer, que hay cosas que podemos saber de Dios y describir de Dios. Esto nos va a ayudar a no ser engañados por mentiras hábiles que parezcan verdad, porque al final de cuentas muchas de las cosas que escuchamos son contradictorias y son autorrefutantes. Ahora, hay otra forma, la cuarta forma en que un argumento puede fallar, y es porque tiene una falacia informal. Y sí, aquí hablamos de las temidas falacias, estos errores de pensamiento, que esta frase, que este nombre que se escucha en todo lado, ¿verdad? No, eso es una falacia. Bueno, ¿qué es una falacia? Una falacia es un error de pensamiento, de razonamiento, que busca convencer usando trucos o distracciones en lugar de dar razones lógicas y válidas. Hay una lista bastante larga de falacias y de estos errores de razonamiento, así que avísame en los comentarios si quieres que haga un episodio exclusivamente sobre este tipo de errores. Y como te decía anteriormente, todo esto nos sirve para evaluar los argumentos que nosotros recibimos y los argumentos que nosotros damos. Nos permite saber qué buscar en un argumento para saber si es correcto. Nuevamente, que no tenga premisas falsas, que las premisas lleven a la conclusión, que no tenga falacias informales y que no sea autorrefutante. Hay otra estrategia, otra táctica que quiero dar, y es que podamos entender que las ideas tienen consecuencias, ¿verdad? Y muchas veces yo digo esto, no solamente las ideas tienen consecuencias, sino que las malas ideas tienen víctimas. Pero aún así, muchas personas muchas veces pueden no estar dispuestas a aceptar las consecuencias que tienen estas ideas. Pero muchas veces ni siquiera lo saben porque no se han puesto a analizar a dónde llevan las ideas que tienen. Entonces es nuestro papel seguir el argumento que ellos dan hasta sus últimas consecuencias para demostrar que la persona realmente no está dispuesta a mantener ese argumento, para mostrar que la persona no está dispuesta a asumir eso, quizás porque es absurdo, quizás porque es inconsistente o quizás porque contradice a otras creencias probablemente de la misma persona. Vemos algunos ejemplos, ¿verdad? Muchas veces se dice actualmente que la moralidad es subjetiva, pero al mismo tiempo, donde la persona dice que es subjetiva la moralidad o que es relativa, busca justicia si alguien le hace algo malo, ¿verdad? Dice un dicho por ahí que la forma más fácil de demostrarle a alguien que la moralidad no es subjetiva es
darle un golpe, llevarse la billetera y el celular y irse caminando. ¿Por qué? Porque si fuera subjetiva, esa persona no se podría molestar por eso, porque a la persona que hace eso le parece que eso está bien, ¿verdad? Entonces quitaría el fundamento para pedir justicia y para pedir retribución. Pero obviamente no estamos dispuestos a aceptar esas consecuencias. Entonces eso nos debería llevarnos a replantear nuestro argumento inicial de que la moralidad es subjetiva, ¿verdad? Muchas veces también se escucha actualmente que la moralidad es determinada por la sociedad, ¿verdad? Y que la sociedad nada más en acuerdo se dice qué es lo que está bien y lo que está mal. Pero lo que no nos ponemos a pensar es de que la consecuencia lógica de esto es que entonces la moralidad está determinada por aquellos que tienen suficiente poder e influencia sobre la sociedad para transmitir sus ideas. Y yo no conozco a alguien que quisiera aceptar que lo que pensamos que está bien, lo que está mal, es lo que un par de personas con gran poder e influencia sobre la sociedad piensan que está bien y está mal. Nuevamente, llevamos el argumento a sus consecuencias lógicas y mostramos que la persona no está dispuesto a mantenerlo realmente. Como cuando también se dice que el ser humano es solo materia, ¿verdad? Y procesos químicos, pero al mismo tiempo queremos hablar de que tenemos una dignidad especial, queremos hablar de derechos humanos y queremos hablar de responsabilidad moral. Pero si fuera cierto que solo somos materia y procesos químicos, nada de eso tendría un sentido verdadero, ¿verdad? No tendríamos una dignidad especial porque nada más somos un grupo de materia, un montón de materia ahí acumulada en medio de otro montón de materia ya. No podríamos hablar de derechos humanos porque nuevamente seríamos solamente una colección especial de materia. Entonces, debemos llevar los argumentos a sus consecuencias lógicas y mostrar cómo muchas personas no están dispuestas a asumir esas consecuencias de los argumentos que tienen. Veamos este último ejemplo antes de pasar al siguiente punto, y es que lo único que importa es que seas feliz. ¿Verdad que se escucha muchas veces en nuestra sociedad? Lo único que me importa es que usted sea feliz. Bueno, pero al mismo tiempo no queremos que alguien haga algo malo, aunque eso le haga feliz a esa persona. Entonces ahí vemos que lo único que importa no es que seas feliz. Porque no le vamos a decir eso a un ladrón, no le vamos a decir eso a un asesino, no le vamos a decir eso a alguien que está estafando gente. Ahí ya no, lo único que importa es que sea feliz. Nuevamente, al exponer las consecuencias lógicas de un argumento, podemos mostrar que realmente es un mal argumento y que no deberíamos sostenerlo. Porque las ideas tienen consecuencias y las malas ideas tienen víctimas. Y con esto quiero que veamos una última estrategia o táctica para estas conversaciones. Y aquí es donde vamos a englobar todo, vamos a amarrar todo eso que hemos estado viendo. Estas son las preguntas tácticas que podemos hacer para guiarnos en conversaciones. Vienen de Greg Koukl y su libro Tácticas, que es un libro fenomenal. Y empieza analizando la importancia de las preguntas, porque si vas a ver, en estas conversaciones que vamos a tener, nos vamos a enfocar en preguntas y no tanto en nosotros hacer las afirmaciones. Y la importancia de las preguntas radica en lo siguiente, en que nos ayudan a entender y valorar la perspectiva de la otra persona, ¿verdad? Nos ayudan a no suponer lo que la otra persona cree, sino que permitir que ella misma nos diga, y eso es muy importante porque hoy en día tenemos el problema de lo que se conoce como sincretismo, que es una mezcla de creencias, ¿verdad? Donde vemos que alguien tiene creencias cristianas, pero a la vez tiene algunas creencias que se parecen nueva era, tiene otras creencias que son como budistas, por otro lado tiene otras creencias que son ateas. Y tenemos esta mezcla rara donde la mejor forma que podemos tener para tener una conversación productiva es justamente preguntarle a las personas, bueno, dígame usted qué cree, ¿verdad? Y empezamos con preguntas. Las preguntas también nos ayudan a la relación porque se le muestra el valor a la otra persona, ¿verdad? Se pueden hacer de forma amistosa y cordial y es algo muy importante. Según lo que hemos visto también, las
preguntas implican que nosotros no estamos haciendo afirmaciones y por lo tanto no tenemos una carga de la prueba porque nada más estamos preguntando, ¿verdad? No estamos afirmando nada. Y también nos ayudan a dirigir la conversación, a estar en el asiento del conductor, a llevar la conversación a donde queramos, porque las preguntas son una forma de hacer esto. Y entonces esto es especialmente útil en conversaciones controversiales o conversaciones sensibles, porque las preguntas nos permiten llevar la conversación hacia algún lado donde sabemos que vamos a llegar a un buen puerto. Y la primera de esas preguntas, de las preguntas tácticas es, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué es lo que estás diciendo? Y esta pregunta nos sirve para clarificar la posición de una persona, ¿verdad? Por un lado, clarifica la conclusión, ¿verdad? Yo a alguien le puedo decir, ok, dígame, entonces, para ver si le estoy entendiendo bien, su conclusión es esta, ¿verdad? Su conclusión es que, no sé, el cristianismo es machista, ¿verdad? Que Dios no existe o que la fe es ciega, ¿verdad? Entonces podemos tener claridad sobre lo que la persona está queriendo comunicar. Y también nos ayuda para clarificar términos o palabras, porque muchas veces usamos una misma palabra, pero lo que tenemos en mente del significado es algo completamente diferente. Por ejemplo, cuando hablamos de alguien y alguien dice Dios, bueno, se referirá al Dios de la Biblia, este ser omnipotente, trascendente, omnisciente, perfecto, infinito, o se referirá a un Dios como Zeus, ¿verdad? O se referirá a un viejo de barba blanca que vive en el cielo. Bueno, ¿cómo sabemos? Bueno, le preguntamos a la persona, bueno, ¿usted qué quiere decir con Dios? O por ejemplo, si hablamos de la fe, ¿verdad? Estamos hablando de la fe como la cultura piensa que es, como creer sin pruebas o creer sin evidencia o incluso a pesar de la evidencia. O estamos hablando de una fe bíblica que significa confiar en lo que tengo buenas razones para creer, ¿verdad? Que significa confiar en aquello que es verdad. ¿Cómo vamos a saber? Bueno, haciendo la pregunta. Y si hablamos del amor, bueno, estamos hablando de este sentimiento, ¿verdad? De afecto, o estamos hablando de una aceptación incondicional independientemente de lo que la persona haga, o estamos hablando de un compromiso por el bienestar de alguien más. Bueno, ¿cómo sabemos? Haciendo la pregunta. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué quiere decir con eso? Me ayuda a clarificar la conclusión y a clarificar los términos y palabras que pueden estar causando confusión o que al final de cuentas no nos van a permitir hablar el mismo lenguaje, por así decirlo. La segunda pregunta táctica es ¿cómo llegaste a esa conclusión? Y aquí es donde pedimos más información, ¿verdad? Y nos ayuda a clarificar el argumento de una persona. Recordemos que un argumento tiene una conclusión, que es lo que yo quiero convencer, lo que yo quiero transmitir, y eso fue lo que abordamos en la primera pregunta, pero también tiene premisas, tiene razones que sustentan esa conclusión que nos deberían llevar, si el argumento es correcto, a aceptar esa conclusión. Y aquí en esta pregunta es donde yo clarifico eso, la evidencia o las razones que una persona tiene para clarificar, para sostener una conclusión. Por ejemplo, entonces podría decir, bueno, ¿por qué tú dices que el cristianismo es machista? ¿Cuáles son las razones que tú tienes para sostener eso? ¿O por qué piensas que el cristianismo es intolerante? ¿Verdad? ¿Por qué estás afirmando eso? Quizás la persona nos dé sus razones, ¿verdad? Y tenga una razón bien pensada, pero quizás también la misma persona se dé cuenta de que no tiene razones para creer eso, de que no sabe por qué cree lo que cree, de que quizás nada más escuchó eso en una frase pegajosa, en un eslogan y nada más lo está repitiendo. Y entonces esa segunda pregunta nos permite clarificar eso. ¿Cuáles son las razones que una persona tiene para aceptar una conclusión? Y la tercera pregunta táctica es, bueno, ¿y no has considerado que? ¿Verdad? Esta pregunta es muy importante porque aquí es donde ponemos la piedra en el zapato de la persona. Una vez que ya yo sé qué era lo que la persona piensa, por qué es que la persona estaba pensando
es donde puedo poner la piedra en el zapato en el lugar correcto. Entonces yo podría decir algo como, bueno, ¿y no has considerado que una fe de acuerdo a lo que dice la Biblia no es creer sin evidencia? ¿Verdad? ¿No has considerado que la Biblia, cuando habla de fe, nos habla de otra cosa? ¿O no has considerado, por ejemplo, de que la idea, siquiera la idea de que las mujeres tienen un valor igual al hombre, surgió decididamente en una sociedad moldeada por el cristianismo? ¿No has considerado eso? ¿No has considerado de que el cristianismo más bien ofrece un fundamento único para el valor de la mujer? ¿No has considerado esto? Y es una forma de transmitir un punto de una forma no confrontacional, diplomática, ¿verdad? Y que le da valor a la otra persona. Aquí vemos que al hacer esto es importante hacer nuestra tarea, ¿verdad? Y tener el conocimiento, porque entonces eso nos permite saber a dónde dirigir las preguntas tácticas, ¿verdad? Soy más eficiente, soy un embajador más eficiente si tengo esas preguntas tácticas, pero también tengo el conocimiento de a dónde dirigirlas. Y en medio de todo esto, también estas preguntas vemos que nos permiten encaminar o dirigir la conversación, ¿verdad? Si alguien dice, no, es que la fe es creer sin evidencias y yo quiero mostrar que el cristianismo, eso no es lo que cree, yo puedo dirigir la conversación a lo que dice la Biblia. Bueno, pero ¿no has considerado que la Biblia no dice esto? ¿Sabes lo que dice la Biblia acerca de la fe? ¿Qué versículos, qué apoyo tienes tú para decir que bíblicamente la Biblia habla de fe como creer sin evidencia? Puedo dirigir la conversación sin asumir ninguna carga de la prueba porque estoy haciendo preguntas, ¿verdad? Y también puedo mantener la calma porque el que tiene que hacer el esfuerzo de contestar es la persona que está haciendo la afirmación. Así que no siempre hay que mantener las mismas preguntas, ¿verdad? Sería un poco raro si estoy hablando con alguien y yo nada más digo, ok, yo sé qué quiere decir con tal cosa, y qué quiere decir con tal cosa, y qué quiere decir con X, qué quiere decir con Y, ¿verdad? Es un poco raro, pero podemos mantener la idea, ¿verdad? Sé qué está queriendo decir con esto, y para clarificarte, esto es tal cosa, ¿verdad? Es mantener el espíritu de las preguntas, ¿verdad? Pero esas preguntas se convierten en un plan, en una estrategia que podemos seguir en conversaciones difíciles, ¿verdad? Ya no vas a ir desarmado a esa conversación difícil para ver cómo sale todo. Ahora vas con una estrategia clara y con una herramienta táctica que te permite tener esas conversaciones difíciles. Ahora, algo importante es que eso sirve para todas las áreas de la vida, ¿verdad? No solo para el cristianismo. En tu trabajo, en tu universidad, con tu familia, puedes empezar a usar estas tácticas para asegurarte de tener mejores conversaciones. Y de hecho yo diría que es lo mejor, porque al practicar esas tácticas, esas estrategias en conversaciones seguras, ¿verdad? En conversaciones que no haya tanto en riesgo, puedes adquirir expertise al manejar esas tácticas, puedes acostumbrarte y puedes volverte cada vez mejor al usarlas. Y entonces vas a poderlas usar adecuadamente también cuando estemos en una situación como la que hablábamos al inicio, donde todos los ojos se centran en ti, donde la tensión sube, donde la gente espera una respuesta porque se lanzó una pregunta o una objeción al cristianismo. Y también al usar esas tácticas de forma correcta, vas a poder alcanzar nuestra meta como embajadores de Cristo, ¿verdad? Dejar una piedra en los zapatos de las personas, dejar algo para que ellas puedan pensar y que las acerque más a Jesús. Hace algún tiempo hice un video explicando que la pregunta de quién creó a Dios es ilógica, porque en el fondo lo que estás preguntando es quién creó al ser que no es creado, ¿verdad? Es una contradicción, es ilógico. Por lo tanto, la pregunta de quién creó no aplica a Dios. Y entonces recibí esta otra pregunta que dice, ¿no aplica esa misma respuesta a la pregunta de quién creó el universo? Es decir, no puedo aplicar ese mismo razonamiento y decir, no, esta pregunta no aplica al universo tampoco. Y la respuesta corta es no. Esto no aplica al universo y no lo hace por varias razones. Para empezar, la evidencia científica y filosófica nos dice que
Efectivamente, el universo tuvo un inicio, y si tuvo un inicio significa que tuvo una causa, ¿verdad? Algo que lo creó. Y esta causa para crear el universo debe estar más allá del universo. La evidencia científica como el Big Bang, la evidencia científica de la termodinámica y un montón de cosas más nos dice que el universo tuvo un inicio. Y también la evidencia filosófica, como el hecho de que si el pasado fuera infinito nunca habríamos llegado a hoy porque hubiéramos tenido que pasar literalmente un pasado infinito, que es imposible. Entonces la evidencia tanto científica y filosófica nos dice que el universo sí tuvo un inicio y por lo tanto la implicación es que también ocupa una causa. La otra razón por la que eso no aplica para el universo es que el universo no es lo que se conoce como filosóficamente necesario. Es decir, el universo podría no existir. Nosotros mismos somos conscientes de la fragilidad de nuestra propia existencia, ¿verdad? Podríamos no existir y nada pasaría, ¿verdad? Lo mismo pasaría con las cosas alrededor nuestro. Esta cámara que yo tengo enfrente podría no existir, ese micrófono podría no existir. Y lo mismo pasa con todo el universo. Y más si tomamos que el universo es nada más el conjunto de las cosas naturales y materiales. Todo eso podría no existir. Pero ese no es el caso para Dios, porque Dios si existe, entonces es un ser necesario. Dios no podría no existir. Ojo que aquí no estoy afirmando o probando la existencia de Dios. Esto es una conversación diferente. Aquí lo que estoy diciendo es que Dios si existe, si es que existe, existe necesariamente y no podría no existir. Pero eso no pasa con el universo, porque el universo sí podría no existir y por lo tanto el hecho de que exista hace que requiera una causa. Nos vamos al tercer punto y es que decir quién creó a Dios es contradictorio en el fondo porque como estamos viendo Dios por definición es no causado, ¿verdad? Y es necesario. En cambio, el universo no tiene esa característica en su definición ni en la evidencia que tenemos como estábamos viendo. No hay contradicción en preguntar por su causa, ya que nada indica que el universo sea no causado o que sea necesario. El punto es que al hablar de la causa de Dios implica una contradicción, pero el hablar de la causa del universo no, porque el universo no necesariamente es no causado. Y finalmente, eso no es algo que muestre, digamos, que esto es verdad o no, pero la posición de que el universo es eterno, ¿verdad? Y sin causa, realmente no es una posición popular actualmente en la ciencia y en la filosofía, y esto ya lleva bastante tiempo. Y eso es por el peso de la evidencia. Esta fue una posición popular, especialmente en la ciencia, durante mucho tiempo, pero después llegó un sacerdote católico que demostró que el universo había tenido un inicio en lo que se conoce como el Big Bang, y entonces toda la ciencia se volteó de cabeza. Por el peso de la evidencia se llegó a aceptar que el universo tenía un inicio. Entonces simplemente no es una posición tampoco que sea muy aceptada actualmente. Nuevamente, no que eso sea verdad o no, pero también es un punto interesante a considerar si vas a irte por una posición que realmente no es aceptada actualmente. Así que lejos de pensar que esa respuesta también se puede aplicar al universo, nos puede dar una luz de qué características debe tener la causa del universo, porque vemos que tuvo un inicio. Pero para que algo causara al universo, significa que ese algo debe estar fuera del espacio y del tiempo, porque esto engloba el universo. Debe ser no material, porque el universo es todo lo que es material. Debe poseer un poder infinito para crear algo a partir de la nada, ¿verdad? Debe tener voluntad, un poder de decisión para decidir crear el universo. Bueno, y todas esas características y muchas más coinciden con lo que normalmente entendemos por Dios. Así que preguntar quién creó el universo es válido. Y no solamente es válido, sino que nos apunta en la dirección de un ser que es el que describe la Biblia. Hoy en día nuestra sociedad le huye a la responsabilidad, le huye al trabajo y piensa que lo mejor para nosotros debería ser hacer lo que queramos cuando queramos y ya.
Parte de esto se vio reflejado en esta publicación de Link, donde se pone: la vida es una estafa. ¿Y por qué es una estafa? Porque se nos obliga, por así decirlo, a estudiar por 20 años, a trabajar por 40 años, y solamente podemos tener libres 5 o 10 años antes de morir. Y entonces en eso yo pregunto, ¿por qué esto es una estafa? ¿Verdad? Imagino que la persona que hizo esto preferiría estar libre por 60 años, ¿verdad? Y quizá nada más trabajar y estudiar por 10 años y luego ya morir. Pero por un lado, eso no es sostenible. La sociedad no se puede sostener de esa forma. Pero más importante, mi argumento es que eso no es bueno para nosotros. Y es que no estamos diseñados y no nos va bien cuando nada más estamos sin hacer nada. No estamos diseñados para estar desocupados. Mantenernos ocupados nos ayuda a enfocarnos, a crecer. Tener responsabilidades nos da un sentido de propósito que nos ayuda a vivir mejor. Y me parece preocupante cuando la cultura dice esto, pero me preocupa más cuando muchos cristianos también lo siguen, ¿verdad? Y es que eso está directamente en contra con la enseñanza cristiana también. Y si nosotros somos cristianos, deberíamos ver el mundo a través de lo que dice la Biblia. Y vemos que en el Edén, sí, donde todo era perfecto antes de la caída, ¿verdad? Ahí Dios mandó a Adán a trabajar, lo mandó a ocuparse, lo mandó a que nombrara a todos los animales, lo mandó a hacer algo. Nuevamente, eso fue antes de la caída, antes de que el pecado entrara en el mundo. Pablo mismo nos manda a trabajar, a estar ocupados. En 2 de Tesalonicenses 3:10, él dice: el que no trabaje, que no coma. Ahora, esto pues obviamente no es de que si yo tengo un hijo de 5 años, él no va a comer porque no va a trabajar. Obviamente no estamos hablando de eso, pero estamos hablando de aquellos que tienen la capacidad y deberían de tener la responsabilidad de trabajar y no lo hacen. En 1 Timoteo 5:13, Pablo también amonesta a personas que no tienen nada que hacer y por no tener nada que hacer se dedican al chisme y se vuelven entrometidos en los asuntos de todos los demás. Y estoy seguro que quizás podamos pensar en un par de ejemplos donde hemos visto que ese es el caso. Además, el trabajo bíblicamente hablando no solamente es necesario para vivir, ¿verdad? Porque ocupamos comida. No solamente evita el ocio, sino que también es parte de nuestra adoración y el servicio a Dios. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagan, háganlo de corazón para el Señor y no para los hombres. En otra parte también Pablo nos manda de que todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Eso incluye nuestro trabajo, ¿verdad? Y al final de cuentas, como cristianos también debemos tener una visión eterna, de eternidad. Recordemos que la vida no solamente se resume en estudiar, trabajar, retirarse y morir y ya. Si vivimos con una perspectiva bíblica, con una perspectiva de eternidad, vamos a saber que lo que hagamos aquí en la tierra tiene un valor infinito, un valor eterno en este contexto. Por eso 1 Corintios 15:58 nos dice que sepamos, que recordemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que esa idea de que ocupamos experimentar de todo y que la libertad es nada más hacer lo que queramos cuando queramos es una falsa promesa que nos promete libertad, pero nos deja esclavizados, resentidos y decepcionados porque no nos entrega lo que promete. Nos promete que así vamos a estar felices, pero nos deja más deprimidos que nunca. Debemos entonces buscar ver las cosas desde la perspectiva correcta, la perspectiva bíblica y la revelación que Dios nos ha dado.